Hermanos, hermanas, tengan ustedes muy buenos días, que el Señor bendiga sus vidas y asimismo a través de ustedes a sus familias. Muchos dicen que es un privilegio estar acá adelante para compartir la palabra de Dios, pero lo que no siempre dicen es que es una gran responsabilidad también. En el grupo de predicación que tenemos, siempre decimos que los primeros 50 años de predicación son los más difíciles, ¿no? Pero leyendo a Sinclair Ferguson nos dice que a pesar de los 50 años de predicación sigue siendo un desafío grande presentar la palabra del Señor. Bueno, dicho esto, hermanos, vamos a continuar con la serie de mensajes que hemos estado llevando a cabo. Esta mañana nos toca en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versos del 6 al 11. Y el título de este mensaje es Humildad y Firmeza. Y voy a desarrollar esto con dos puntos. El primer punto, que abarca los versos del 6 al 7, y lo he llamado humildes de corazón. Y el segundo punto, resistiendo con firmeza, los versos del 8 al 11. Les pido que me sigan con la palabra. La palabra del Señor dice así, hermanos: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca. El verso 11 nos dice: así sea, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar, hermanos, entreguemos este tiempo al Señor, que sea Él quien nos pueda guiar. Padre nuestro, amado Señor, estamos agradecidos contigo, porque eres bueno con nosotros. Gracias por este tiempo en el que tú vas a hablarnos y enseñarnos a confiar en ti, depender de ti, aceptar tu voluntad. Gracias porque podemos estar firmes y seguros en ti. Ayúdanos a escuchar, y no a un predicador, sino únicamente tu palabra, para que pueda penetrar hasta lo más profundo de nuestra alma, con un corazón humilde, necesitado, hambriento de tu palabra. Somos tus hijos y queremos ser alimentados por ti, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Queridos hermanos, si recordamos el capítulo anterior, acaba con una advertencia de que enfrentemos las tribulaciones, penas y los problemas con un espíritu de gozo, y que confiemos nuestra vida ante las pruebas en las manos de nuestro Señor. Sin embargo, en este capítulo también continúan los consejos y advertencias, especialmente dirigidas a los líderes de la iglesia y también a los jóvenes y en general a todos nosotros. Podemos ver claramente que el tema general de la carta, como el apóstol dice, es la verdadera gracia de Dios. En este capítulo, hermanos, la primera parte se trata de la gracia en el servicio. Esta gracia que nos salva, que nos hace coherederos, que permite nuestro sufrimiento, es así también que nos lleva al servicio fiel, honesto y desinteresado en la iglesia. El apóstol Pedro demanda específicamente y principalmente a los líderes de la iglesia, a los que los llama ancianos, y los define como los que están entre vosotros. Ellos son, hermanos, los que tienen la responsabilidad de cuidar el rebaño del Señor, proporcionando el alimento necesario como discípulos del gran pastor de ovejas, nuestro Señor Jesucristo. El servicio del gobierno de la iglesia debe ser de libre voluntad y a la vez generosamente, sin buscar beneficio personal.
sino más bien el de todos los hermanos. El servicio pastoral debe ser hecho como siervos, no como señores o patrones, porque la iglesia no es nuestra, es de nuestro Señor, mostrando en el ejercicio de liderazgo su propio ejemplo personal. Otro grupo importante en la iglesia son los jóvenes. Ahora, hermanos, todos en esa etapa de nuestras vidas hemos sido propensos a considerarnos más capaces o importantes de lo que realmente somos. De igual manera, este consejo, que aunque está dirigido a los jóvenes, sin duda alguna es para todos nosotros, a quienes nos llama a la humildad, teniendo en cuenta que la jactancia y la arrogancia son resistidas por Dios. Ante Dios, hermanos, únicamente vale una vida de humildad, de modo que en el contexto de las pruebas y aflicciones, el Señor va a actuar cuando sea tiempo, y el tiempo de Dios, contra lo que no hay ningún orgullo que valga. Por el contrario, solo queda que aceptemos humildemente. La ansiedad, hermanos, es algo muy común entre los jóvenes, pero también entre todos nosotros. Y esto está presente por esa condición propia del hombre. Y es ahí que el apóstol nos llama a que podamos confiar en el Señor, sabiendo que en cualquier momento o situación o lugar, Él cuida de cada uno de nosotros. ¿No les parece lindo esto, hermanos? Saber que el Señor está pendiente de cada uno de nosotros. Él sabe y conoce todas y cada una de nuestras aflicciones y luchas, y jamás nos deja solos. Él siempre nos da una salida, solo nos pide que confiemos y descansemos en Él. Con esta pequeña introducción, hermanos, quiero recordarles que nuestro primer punto es humildes de corazón, y abarca los versos 6 y 7. La palabra dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Con toda seguridad, hermanos, la humildad no era una característica admirada en el mundo pagano del primer siglo, como tampoco lo es ahora. Las personas miraban como una característica o señal de debilidad o de cobardía, y era solamente tolerada en la obligatoria sumisión de los esclavos. Una vez un amigo en Sucre me dice que el cristianismo es para los drogadictos, para los alcohólicos o para los débiles mentales, y que yo era una persona inteligente y que estaba siendo metido en esto, ¿no? Entonces, ese es el concepto, hermanos, que a veces el mundo tiene de nosotros. Y entendemos esto, ¿por qué? Porque el mundo vive en tinieblas, vive en oscuridad. Y como la misma palabra dice, es para ellos locura. Ahora pienso que cuando el apóstol Pedro escribió este versículo, estaba recordando la ocasión en la que Cristo se amarró una toalla y lavó los pies de los discípulos, incluyendo al mismísimo apóstol Pedro, que si recordamos se opuso rotundamente a aquello. Entonces, hermanos, la conclusión a la que podemos llegar es muy obvia. Si Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde, el que quiera ser bendecido deberá humillarse delante de Él, viviendo de esta manera, no solo en ocasiones especiales o cuando nos convenga, sino a diario, cotidianamente, todos los días. Y con esto no quiero decir que si yo vivo humildemente, Dios debería bendecirme. No es una condición. No, hermanos. El apóstol Pedro nos da este mandamiento, y si miramos con atención, el verbo humillarse es un imperativo, es una ordenanza, un mandato. Entonces no es una opción, no tenemos alternativa. Humillarse, hermanos, tiene que ver con la subordinación o sujeción, de manera que nosotros como cristianos debemos vivir sujetos a Dios, agarrados de su mano, dependiendo total e íntegramente de Él. Dios, hermanos, es infinito, el hombre es limitado. Dios es omnipotente,
El hombre es débil. Por esto debemos tener la conciencia de quién es Él y quiénes somos nosotros, para que estemos dispuestos siempre a obedecerle en todo y glorificarle. Para esto es preciso que vivamos en humildad, que sea nuestra forma natural de vida. Es realmente necesario, hermanos. No existe otra forma. La frase bajo la poderosa mano de Dios es muy común en el Antiguo Testamento y especialmente en la Torá, que son los primeros 5 libros. Es la manera cómo se manifiesta la soberanía y la providencia de Dios, y esto es parte de la experiencia que vivimos como su pueblo. Por eso mismo el apóstol Pedro vuelve a usar la misma frase que nos recuerda que Dios siempre cumple sus propósitos, y estos pueden manifestarse en victorias visibles o en aflicciones y también en pruebas que el Señor en su soberanía permite, como le ocurrió a Job. Creo que todos conocemos la historia. Hermanos, el cristiano debe esperar el tiempo de Dios. La humildad es la forma de vida del creyente, aunque esto no va a evitar que pasemos por dificultades y angustias. El apóstol nos enseña que las pruebas vienen cuando son necesarias y duran un poco de tiempo. El tiempo de Dios no es el nuestro, pero es el único tiempo perfecto porque viene de su soberanía y omnisciencia. Él conoce cuánto tiempo deben durar las pruebas para purificar y fortalecer nuestra fe. Continuarán las dificultades y pruebas hasta que hayan alcanzado el propósito en nosotros. Pero de cualquier manera las pruebas jamás, hermanos, serán mayores a la de la fortaleza humana de los cristianos para poder soportarlas. La bendición es que Dios responde a la humildad con exaltación, pero todo a su debido tiempo. La vida de humildad no es un mérito que vaya a eliminar la prueba. No quiere decir que si soy humilde no me van a sobrevenir pruebas o aflicciones. No, hermanos. Es muy frecuente escuchar decir, pero él es bueno, ella es buena. ¿Por qué le sucede esto? ¿Qué es lo que nos está enseñando este pasaje, hermanos? Que al margen de nuestra conducta, las pruebas siempre estarán ahí. Y debemos ver esto como un beneficio personal. Al igual que el oro debe sufrir altas temperaturas para ser purificado, nosotros también, después de una prueba, saldremos siempre fortalecidos. Cuando el apóstol Pedro nos pide que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, es porque estaba pensando en las palabras de nuestro Señor, en el Sermón del Monte. Es porque Él estuvo presente, Él estuvo en primera fila, Él escuchó del mismísimo Señor, donde nos enseñó sobre las preocupaciones e inquietudes de la vida del cristiano, para que no nos angustiemos ni provoquemos ansiedad. Ahora, esa experiencia, hermanos, está demasiado fresca todavía en nosotros por la pandemia que hemos vivido y que aún todavía vivimos. Y hermanos, esto desaparecerá cuando echemos sobre o delante de Dios todo lo que nos aflige, todo lo que nos preocupa, confiando en Él nuestra carga. El Señor nos habla sobre la necesidad de descansar confiadamente en quien tiene la solución y provisión para todas nuestras necesidades y dificultades. Así dice el Señor. ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué lo hacen? Después de haber puesto el ejemplo de que las aves son alimentadas y de que las flores son vestidas, ¿por qué el Señor no se va a preocupar por nosotros sobre los que somos más importantes para Él, como sus hijos? Como cristianos, hermanos, debemos tener puesta nuestra vista en el cielo, en lo alto, de donde procede todo bien perfecto y toda buena dádiva, enviados y generosa y abundantemente por nuestro Padre. Él
hermanos, es siempre fiel. Y nunca olvidemos que el Señor es fiel. ¿Qué podemos aprender de este pasaje? ¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Que pensemos como el salmista. ¿Y qué dice el salmista? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. El apóstol nos pide que dejemos toda nuestra carga de la vida delante del Señor, dejando en sus manos no solo nuestras inquietudes presentes, sino también todo lo que pueda ocurrir en el futuro. Dejar esto en las manos de Dios es entregarnos humilde y en sumisión nuestra propia vida, echando toda raíz de ansiedad que pueda surgir. Entonces, hermanos, renunciemos a nuestro yo, dejando a Él toda nuestra voluntad personal para tomarla de Él. Dios con toda seguridad actuará, haciendo aquello que tanto queremos que se convierta en realidad. Él tiene, hermanos, todos los atributos para allanar nuestro camino, hacernos superar los obstáculos, abrir camino incluso en el mar, y lo más importante, darnos calma y paz en nuestras almas. La única manera de descargar el peso de nuestras angustias es cargándolas sobre Él, sobre Dios. Él se hará cargo de la situación. La acción divina, hermanos, es sabia. ¿Y saben por qué? Porque el Señor conoce, entiende que la carga es necesaria para nosotros, de manera que no va a quitar el peso de ella. Como la palabra dice, Él te va a sustentar. El Señor nos va a sustentar, hermanos. Qué gran noticia, qué gran provisión de su gracia. Dios sosteniéndonos en su mano para que podamos llevar la carga, nos sustenta porque para que nosotros podamos soportar la prueba. Nunca nos hundiremos en el tormentoso mar de las pruebas porque Él nos sostiene. No importa cuán grande o cuán pesada sea nuestra carga, Dios es omnipotente y puede llevar y soportar cualquier carga. Nuestro segundo punto, hermanos, se trata de resistiendo con firmeza. Y vamos a leer los dos primeros versos de este punto. La palabra dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El apóstol Pedro nos vuelve a advertir, pidiéndonos que estemos vigilantes, atentos, y la idea es que seamos sobrios, que permanezcamos en sano juicio, que estemos despiertos, vigilantes y teniendo sobre todo dominio propio. Y el apóstol es reiterativo en este aviso. En muchas ocasiones tenemos ganas de no hacer nada, de descansar. Pero el apóstol nos está mandando a velar. En otras palabras, a estar continuamente alertes y con suma atención. Es el único modo que tenemos para mantenernos firmes frente a Satanás. El apóstol Pedro pasó por esta triste experiencia de no estar en vela. ¿Recuerdan lo que pasó en Getsemaní, hermanos? Cuando el Señor les pide que oren y que velen, y todos se durmieron, ¿no? Él nos está hablando por experiencia propia. A Él le sucedió esto, hermanos. Ahora, la primera línea de defensa que nos da el apóstol para protegernos de las tácticas y estrategias de Satanás es simple y directa: sed sobrios y velad. Satanás, hermanos, engañó tan fácilmente a Eva en un lugar tan perfecto como el jardín del Edén. ¿Cuánto más susceptibles estamos nosotros ante las astucias y el engaño del enemigo, viviendo en un mundo pecador y caído? Ahora, contrariamente, hermanos, a lo que muchos enseñan y practican, la Biblia en ninguna parte manda a los cristianos a atacar al diablo o a los demonios. El mandato es resistir. Si bien el peligro, hermanos, viene del adversario, que es el diablo, la palabra adversario es una palabra que usamos para referirnos a uno que acusa en un proceso judicial.
Aquí le llamamos eso fiscal, ¿no? Esta es una de las perversas labores que tiene el diablo. Con permiso divino tiene un acceso determinado en un lugar celestial, desde donde ejerce su ministerio de acusar a los hermanos. Esta enseñanza es muy antigua, donde claramente se presenta como acusador de los hermanos, y Satanás ejerció este oficio perverso con relación a un hombre de quien el Espíritu testificaba que era perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿De quién estamos hablando, hermanos? De Job. De Job. ¿Contra quién presentó acusaciones ante Dios? Las acusaciones de Satanás tienen que ver con nuestros pecados y fracasos en nuestra vida. No siempre las acusaciones o calumnias o medias verdades son las que Dios no toma en cuenta, porque Él conoce el interior de nuestros corazones y sabe la verdad íntima de cada uno de nosotros. Y Dios declara justificado para siempre al pecador que cree en Cristo. Por tanto, hermanos, la obra de la cruz cancela toda responsabilidad penal de cada uno de nosotros, habiendo sido imputados a nuestro Señor como sustituto y representante nuestro. Los pecados tanto pasados como los futuros, declarándonos justificados ante Él. Y por tanto, hermanos, somos libres de toda responsabilidad penal por el pecado. Hermanos, la forma en la que actúa nuestro adversario es propia de un león. Anda alrededor, literalmente está rondando, buscando un lugar más débil o desprotegido para conseguir su presa. Él actúa siempre de esta misma manera. Y su propósito es claro: buscando a quien devorar. ¿Y qué significa esto, buscando a quien devorar? Trata de hundir espiritualmente al creyente, hacernos fracasar en nuestra relación con Dios y en nuestro propio testimonio. Busca el modo de hacernos caer de tal manera que perdamos la firmeza. Y devorar aquí equivale a hacer fracasar a los cristianos, hermanos. Por eso el apóstol nos demanda sobriedad y vigilancia. La falta de velar, de estar vigilantes y sobrios, fue el modo en el que cayó el rey David. Comenzó con un pecado de apatía, le siguió con la flojera y acabó cometiendo adulterio y homicidio. Y Satanás usa 3 puertas para hacernos caer en tentación: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tenemos que tener mucho cuidado. Hermanos, está claro que si seguimos los consejos y las advertencias del apóstol, estaremos firmes, podremos resistir cualquier tentación. ¿Saben por qué? Porque estamos gozando de la victoria lograda por nuestro Señor. Es una hermosa noticia esa, hermanos. El verso 9 nos dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El apóstol Pedro nos llama a todos los creyentes a resistir al diablo. Al cristiano no se lo llama a derrotar a Satanás. ¿Por qué creen, hermanos? Porque ya está derrotado por la obra de Cristo en la cruz. Cada uno de nosotros estamos identificados con Cristo. Estamos seguros en Él, caminando en el terreno de la victoria que Él alcanzó en su obra redentora en la cruz. Por tanto, hermanos, no se nos pide combatir, sino resistir al diablo. Solamente resistir. Y el modo de resistir al enemigo es mediante la firmeza en la fe. Satanás rodea, da vueltas alrededor del creyente con tentaciones difíciles de soportar. Exactamente igual como hace un león. Primero estudia a su presa y espera el momento adecuado para atacar. El diablo es un engañador y mentiroso. Y viene siempre con propuestas falsas, disfrazado como un ángel de luz, buscando que el creyente deje de confiar en el poder de Dios para depender de sus propias fuerzas.
Para resistir, hermanos, hay que estar seguros en la palabra de Dios y firmes en la fe. Es importante, es vital, hermanos, que estudiemos y meditemos con toda diligencia y así conocer bien su palabra, para que ésta se convierta en un arma de defensa y también ocasionalmente de ataque. La verdadera y única fe viene de Dios. Por eso podemos mantenernos firmes y será muy difícil que Satanás nos arrastre a todo tipo de doctrinas o otra fe falsa. Por esta razón Dios puso en la iglesia evangelistas, pastores y maestros con el fin de fortalecer, edificar a los creyentes, con el fin de evitar nuevas doctrinas que afecten a la iglesia, arrastrando a los que no están firmes y sujetos en la fe, porque son inmaduros en cuanto al conocimiento de la palabra. Por eso, en los grupos de los cristianos que no estudian la palabra, es donde Satanás alcanza victorias muy fácilmente. Debemos hacer como hacía Martín Lutero. Dice, cuando el diablo viene y toca mi puerta, ¿a quién creen que mando a abrir la puerta? A Jesús. Y el diablo sale huyendo. Entonces eso aprendamos, hermanos. La advertencia de Pedro debería servir de estímulo a pastores y maestros para volver únicamente a la Biblia y colocarla como base fundamental del ministerio de enseñanza y de la vida de las congregaciones. Cuando el púlpito está vacío de la Biblia, se llenará de doctrinas incorrectas y de palabras de hombres que no edifican. Y esto me recuerda a una prédica de nuestro querido pastor Pablito James, que decía que si cavamos un hoyo y lo dejamos descubierto, después de un tiempo, este se llenará inevitablemente de basura. Y eso es lo que queremos evitar, hermanos, que nuestra cabeza se llene de basura. El sufrimiento en la batalla es común y la tenemos todos los hermanos. Todos los cristianos en el mundo están soportando la misma prueba. Entonces, hermanos, esa sensación medio rara de que los ataques del enemigo y las aflicciones son algo personal, no es cierto. Podemos tomar como aliento el hecho de que en esto no estamos solos. En todo lado está sucediendo lo mismo. El mundo es enemigo de Cristo y por lo tanto es enemigo nuestro. El verso 10, hermanos, si bien cambia un poco de tema, pero sigue dentro de la misma lógica, ¿no? Mas Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El apóstol Pedro inicia aquí su adoración y alabanza a Dios, y lo que dice debe alentarnos y darnos esperanza a todos los creyentes en medio de las pruebas que nos están angustiando. Esta palabra de alabanza está dirigida al Dios de toda gracia. El título que le da el apóstol es correcto, ya que todo don perfecto y toda buena dádiva procede de Él. Pero además es quien tiene provisión para hacer fácil toda prueba y conflicto que pueda ocasionarse en nuestra vida. Las dificultades, hermanos, que se describen en la carta son consecuencia y el resultado de una vida bajo la oposición del mundo. El mundo, hermanos, está en guerra con los cristianos y sin ninguna duda Dios está utilizando estas circunstancias para fortalecer la fe de los creyentes. Las adversidades son realmente pruebas que Dios permite. Ahora bien, los hombres son incapaces en el plano personal de superarlas por sí mismo, pero lo que el hombre por sí mismo es incapaz, lo consigue en el poder de la gracia. Esa gracia, hermanos, que nos es dada de manera totalmente gratuita e inmerecida, siempre está en las circunstancias difíciles, en los peores momentos. La dimensión de las pruebas, hermanos, nunca superarán la grandeza de la gracia de Dios. La gracia también viene en auxilio para que el creyente lleve a cabo una vida de santificación, logrando en él tanto el querer como el poder hacer.
Esta ayuda divina hace que los cristianos seamos capaces de amar desinteresadamente e incondicionalmente a nuestros hermanos y en general a todo el mundo, haciendo capaces de poder servir sin creernos superiores al resto de nuestros hermanos. Somos capaces de aborrecer el pecado y vivir en santidad, dependiendo de Dios por la fe y viviendo en esa unión vital con Cristo. No cabe duda que la situación cuando el apóstol escribió la carta generaba frustración, impotencia entre los hermanos, como hemos visto hasta ahora, pero además en la congregación los cristianos estaban sufriendo no solo la oposición del mundo, sino sus propios problemas. El apóstol Pedro nos habla continuamente de pruebas desde el principio de la carta. Las pruebas suelen producir en el creyente preguntas que muchas veces no tienen respuestas. Las consecuencias de la prueba en el que la sufre producen aflicciones, tristezas y lágrimas. En medio de estas situaciones tan difíciles, la gracia viene a ayudarnos, haciéndonos sentir que aún en medio de las circunstancias complejas y difíciles, seguimos rodeados del amor de Dios. ¿Y qué dice su palabra, hermanos? Que ni lo alto ni lo profundo, que ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aún en medio del conflicto más grande, en medio de la tormenta que nos angustia, la presencia de Dios es real y la sentimos por medio de su gracia. La promesa y el compromiso de Dios, hermanos, son seguros, porque Dios no promete algo que no va a cumplir. Me invocará y le responderé, con Él estaré en el día de la angustia. Eso dice el Señor. El cristiano nunca está solo, menos en los momentos más dolorosos de la prueba. Cuando nuestros enemigos nos rodean y las inquietudes y dudas aparecen, allí está el Señor y su provisión para ayudarnos en el conflicto. En las preguntas sin respuestas, también su gracia viene en ayuda para mantenernos firmes en la fe. Hermanos, no hay respuestas a muchas de nuestras preguntas porque nunca alcanzaremos o entenderemos la dimensión del pensamiento de Dios. Pero pese a todo, ninguna circunstancia escapa de las manos de Dios, del Dios de la gracia. Por esa razón este versículo se convierte en una promesa de aliento para cada uno de nosotros en cualquier circunstancia. El Dios de toda gracia provee siempre los recursos necesarios. Si bien el apóstol nos pide firmeza para resistir al diablo, en muchas ocasiones nuestra fe puede flaquear, pero Dios nos da fortaleza para alcanzar la victoria, para que podamos triunfar sobre la maldad que lucha contra nosotros. Hermanos, en nuestro andar en Cristo y la esperanza que tenemos en la gloria de Él, no va a evitar el sufrimiento. Como vimos antes, es siempre por un poco de tiempo. El tiempo de la prueba es corto. Como vimos antes, es siempre un poco de tiempo. Y eso nos dice el apóstol. Y la entrada a la gloria va a ser después de un periodo de sufrimiento. A veces la intensidad del sufrimiento parece abrumador, difícil de sobrellevar, pero detrás de ella está la eternidad gloriosa. Esa eternidad gloriosa que la pasaremos al lado de nuestro Señor Jesucristo, disfrutando para siempre de Él. Y ningún sufrimiento es comparable con la eternidad. Ninguno. La prueba podríamos compararla con una tubería que desemboca en bendiciones. Y la primera de estas bendiciones es que Él os perfeccionará, dice. Y la idea es de reparar algo que se ha dañado o que se ha deteriorado por el uso, como un arma después de un combate. Entonces, por tanto, el Señor nos va a restaurar a los que salgamos heridos en la batalla de la fe. Y podríamos traducir también como restaurar. Y un ejemplo claro es la restauración que Dios hizo con el profeta Elías. En un momento decisivo de su carrera, ¿recuerdan? Se escondió en una cueva. No quería salir, estaba asustado. Pero cuando otros abandonan y huyen, Dios restaura, hermanos.
De la misma manera, el Señor nos va a afirmar. El apóstol nos pide firmeza para resistir al diablo. Y nuestra fe puede fallar, pero Dios estará ahí para afirmarnos, para que podamos triunfar sobre el enemigo que lucha contra nosotros. Y el verbo nos dice y nos da la idea de fortalecer. El Señor nos capacita para el servicio activo, confortando nuestros corazones. El verbo también expresa esa idea de hacer inconmovible, o sea que nadie puede mover, y esto tiene que ver con un cimiento firme, sólido, que hace inamovible lo que se pone en él. Dios es el que coloca los cimientos para que nuestros pies se mantengan fijos, firmes, seguros frente al enemigo. Por eso, por todo medio, Él tratará de hacernos caer. Y dicho de otro modo, nos coloca en un lugar de gran estabilidad. Como un barco en medio de la tormenta, hermanos, depende de la firmeza de su ancla para no ser arrastrado por las olas. El Señor es nuestra ancla, el que nos mantiene firmes ante cualquier engaño del enemigo. Ahora, esto no garantiza que no vendrán tormentas y pruebas, pero tenemos la certeza, la seguridad de que es más fácil afrontar cualquier batalla con el Señor de nuestro lado. Hermanos, los cristianos no debemos temer al sufrimiento, porque sabemos que nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, hermanos, animémonos, ánimo. No hay ninguna noticia mejor que esta. El Señor está con nosotros. Recordemos lo que el apóstol Pedro nos está diciendo en este mensaje. Nos trae confianza, nos da seguridad de que no estamos solos mientras perseveramos con humildad y sumisión y de forma vigilante y valiente en medio de todas las persecuciones, sufrimientos y pruebas. Él nos recuerda que los mismos padecimientos y aflicciones han experimentado nuestros hermanos por todo el mundo, en los países musulmanes, en otros países donde ser protestante es duro, los hermanos han sufrido el rigor de esto. Y la comunidad cristiana, hermanos, ha experimentado y seguirá experimentando los ataques de parte del enemigo. Es Dios quien permite esta forma de pruebas dolorosas para perfeccionar su obra en nuestras vidas. Y el último verso, hermanos, el 11, a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. La soberanía de Dios, hermanos, se hace evidente, visible en este verso. Dios tiene el dominio y el control por los siglos de los siglos. Si es omnipotente, es también omnipresente. Vive en un presente continuo, de modo que el dominio le corresponde por lo que Él es. Se extiende de eternidad a eternidad, trascendiendo el tiempo. Su señorío es para siempre, hermanos. Ahora, para terminar y a modo de una aplicación, recordemos, queridos hermanos, debemos ser muy cuidadosos en cuanto a la idea que tenemos de Satanás, ya que el propósito de él sigue siendo la destrucción de los cristianos. Evitar el impacto del evangelio en nuestro mundo. Debemos ver nuestras vidas como parte de una lucha universal. Muchos pensamos de manera equivocada en la presencia de Satanás en nuestras vidas. Se me pinchó la llanta, la congestión es terrible, semáforos todos en rojo. Satanás no quiere que llegue a tiempo a mi trabajo. Y la verdad es que no te levantaste temprano, saliste tarde de casa, hermano. Más aún, recuerda que vives en La Paz. Y como alguien dijo, en La Paz hasta el diablo llega tarde. Entonces, hermanos, el que llegues tarde es solamente culpa y responsabilidad tuya. Ahora bien, sé que Satanás puede estorbar la tarea del evangelismo. Entonces, hermanos, en lugar de ver al diablo en todo lugar y darle más poder del que realmente tiene, pensemos en las tentaciones que estamos enfrentando diariamente, en nuestras vidas que se oponen a la voluntad de Dios. Pensemos en el orgullo, en la arrogancia y el pecado que batalla en nuestro corazón. El apóstol Pedro nos dice que la única manera de vencer es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios.
confiando en que aún en los problemas y situaciones más difíciles hay un plan de la gracia de Dios. Y podemos confiar en su bondad. Y nuestra seguridad está en que Cristo venció en la cruz. Y nuestra única manera de vencer es vivir el Evangelio, amar a nuestros enemigos y servir a los demás de manera desinteresada. Así que vivamos honestamente, apartémonos del mal, sirvamos por amor, viviendo frente a la gracia de Dios. Y cuando volvamos a casa, meditemos en este pasaje, dejemos que el Señor nos hable. Vamos a darle gracias, vamos a orar, hermanos. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te damos las gracias por ser buenos y misericordioso con nosotros, porque nos escogiste para ser testimonio vivo de tu gracia en este mundo. Ayúdanos a recordar que tenemos una lucha verdadera y que nos llamaste a resistir aferrados al Evangelio. Gracias, Señor, por estar con nosotros en todas nuestras pruebas, para afirmarnos, fortalecernos y cuidar de nosotros. En el nombre bendito de Jesucristo oramos. Amén.